el 22 en lo que se refiere a la agricultura. Está con nosotros María Emilia Undurraga de Marimón, así que le damos la más de las cordial bienvenida. ¿Qué tal, ministra? De gusto de saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días, Mauricio, Julio, ¿cómo están? Gusto de saludarla, ministra. Bueno, usted viene en viaje a la región de Aconcagua, la llamamos así porque así queremos que sea en el futuro. Exactamente, hoy a Aconcagua, hoy día vamos a visitar, primero vamos a Panquehue, vamos a ir a hacer una liberación de un control biológico para una plaga que es muy importante, no solamente en esta región, sino que en otras regiones, y después vamos a tener un diálogo con agricultores de la región, con distintos actores, diría yo, más que no solo agricultores, para poder hablar de la agricultura, lo que ha sido este tiempo y cómo nos proyectamos en el largo plazo, en una actividad que para esta región, para esta provincia es tan importante, no solamente como fundante en su identidad, en la historia, sino también como una actividad de futuro, y por eso queremos conversar con distintos actores para ver cómo nos vamos proyectando en eso en el largo plazo. Oiga, ha sido una época muy compleja, no tan solo desde el punto de vista económico, político, sino que también el tema de la sequía, donde permanentemente estamos escuchando anuncios de embalses, de revestimientos de canales, etcétera, pero que seguimos con el mismo déficit de agua, y yo quiero preguntarle efectivamente cuál es el balance, cómo usted ve la gestión que se ha generado a través del gobierno del presidente Piñera en los últimos 4 años y cuánto realmente se ha avanzado en esta materia. Bueno, en primer lugar, decir que la situación hídrica está muy compleja y ya esto no es una emergencia de esta temporada, sino más bien son 13 años que se acumulan de esta mega sequía, y eso hace que la situación completa cambie. No es cómo enfrentamos la situación en una temporada, en un año, sino que cómo hacemos cambios estructurales que nos permitan adaptarnos a esta nueva realidad. ¿Y cómo hemos avanzado? Entendiendo la complejidad de esto. Cuando hablamos de agua, no es solamente agua para la agricultura, que desde ya nos gustaría decir que no es agua para los agricultores, sino que es agua para producir los alimentos que necesitamos todas las familias en el país cada día. Y esa agua para alimentos tiene que equilibrarse con el acceso al agua para el consumo humano, donde son justamente las poblaciones rurales que cuentan con menos disposición de esto, y también lo que ocurre con el medio ambiente. En ese marco es que se ha conformado toda una institucionalidad distinta. Yo diría que eso es un paso que es difícil de medir porque no es una inversión o una construcción, pero sí cómo nos vamos adaptando desde el sector público para enfrentar esto distinto. Y ahí la nueva subsecretaría, el nuevo código de agua, son importantes. Y en el caso concreto, desde el Ministerio de Agricultura, todo lo que se ha hecho en tecnificación del riego, en obras civiles, en tranque, en revestimiento de canales, sin duda son un aporte, porque con 1/3 del agua podemos producir los mismos alimentos, y ese va a ser el desafío. ¿Cómo nos adaptamos a esta situación con menos agua? Ministra, pero la agricultura es lejos la actividad que más agua dulce ocupa, cerca del 70-80% más o menos de agua es la que se ocupa, y hay una queja generalizada respecto de lo que llaman el robo de agua o el uso del recurso en forma excesiva en cultivos que han afectado la biodiversidad del Valle de Aconcagua. Estoy hablando específicamente de las paltas. La gente no sabe, y esto no podemos achacar, digamos, al gobierno, que esto es una cuestión que viene de atrás, que muchos de estos cultivos y de estas intervenciones que se han hecho con fondos públicos. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, es parte de las conversaciones que hay que tener en cada uno de los territorios. Y aquí, insisto, estamos en una estructura que se pensó, que se ideó, que en el fondo se planificó en un contexto de una cantidad de agua distinta a la que tenemos hoy día. Y eso ha sido un cambio muy acelerado. El poder desarrollar la fruticultura en esta provincia ha sido un motor de desarrollo de las comunidades, y también hoy día se enfrenta a esta realidad distinta, de distinta disponibilidad de agua. Y por eso que la conversación, el diálogo es tan importante para ver cómo nos vamos adaptando a esta nueva realidad. Y ahí insisto, no como paliamos un año con una emergencia, sino nos adaptamos.
Y aquí yo creo que lo peor es decir que hay un culpable, un solo culpable, o uno puede personificar. Muchas veces se personifica todo lo que está ocurriendo en un cultivo específico. Y yo creo que aquí es cómo nos abrimos a nivel territorial a conversar para adaptarnos a esta realidad, porque no es culpa de uno o de otro, sino que cómo vamos entendiendo que este cambio requiere cambios en todos los niveles, público, privado, cómo aportan las universidades regionales en este proceso. Y eso, una vez la agricultura, y uno dice los grandes productores, la agricultura en esta provincia está compuesta por grandes, medianos y muchísimos pequeños agricultores que tienen aquí su modo de vida, que tienen en el fondo toda una historia, la identidad también depende de eso. Por eso que los cambios son complejos, no es como en la ciudad, que en la ciudad uno dice ya se cierra esta industria, vamos a cambiar la máquina por otra, y nos reinventamos rápidamente. Esta actividad es una actividad que está profundamente ligada a una forma de vida. Y por eso que es tan importante que no llevemos esta discusión como a las grandes ciudades. Yo muchas veces veo una discusión como desde la ciudad, sin entender lo que realmente ocurre en el territorio. Y bueno, sabiendo que aquí tenemos grandes desafíos que tenemos que enfrentar con todo. Oiga, y en esta zona que, como usted lo ha dicho, es agrícola por excelencia, con una cuenca como la cuenca del río Concagua, otrora con agua, hoy día la verdad que sin agua en la práctica, muy poca, donde el río Concagua era la columna vertebral de todo el desarrollo, de mucho antes incluso de los españoles, era el eje. ¿Cómo vemos hoy día el desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, donde se sigue construyendo en tierras que otrora eran tremendamente fértiles, que estaban al lado del río, que no necesitaban mayor intervención en términos de tecnología, etcétera? Se sigue construyendo, vemos por ejemplo en San Felipe, en Los Andes, en Putaendo, como tierras que son aptas para el cultivo, que son muy buenas desde el punto de vista, digamos, orgánico, se convierten en poblaciones y empezamos a mirar los cerros para la actividad agrícola. ¿Cómo se puede coordinar esto realmente en una estructura, en un estado en donde da la impresión de que los servicios cada uno funciona por su propio lado? Bueno, esto es uno de los grandes desafíos, diría yo, del mediano y largo plazo, y en verdad un desafío actual. Lo que está ocurriendo con las parcelaciones en todo el sector rural del país, diría yo. Y eso no solamente tiene implicancias con pérdidas de terreno para producir alimentos, sino tiene una carga muy importante para los municipios por la exigencia de los servicios básicos, de llevar agua, de todo el cuento. Y tiene además también una implicancia medioambiental con la fragmentación de los ecosistemas que eso conlleva. Entonces tenemos un problema integral, un problema con distintas aristas que a mi juicio tenemos que enfrentarlo desde los gobiernos regionales con ordenamientos territoriales claros. Aquí tenemos un marco, una política de ordenamiento territorial nacional, pero serán competencias, y lo son, competencias de los gobiernos regionales y de los municipios, en los PLADECO, los planes de desarrollo comunal. ¿Cómo vamos articulando? Porque tenemos algunos permisos que dependen del MIMBU, otros de la municipalidad, otros incluso del Ministerio de Agricultura con los cambios de uso de suelo. Entonces tenemos una gran diversidad de actores que están involucrados en esto, pero que falta una coordinación a nivel regional para poder ordenar esta situación que tiene múltiples desventajas. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, que ha aceptado gentilmente conversar con nosotros. Hablemos de Estado, porque en estos momentos a usted le ha correspondido, ¿no?, visitar diferentes territorios, pero aquí el Estado sin duda que ha jugado un rol importante del por qué no se tuvo en su momento una visión de futuro respecto al agua. Bueno, esta visión es la que que estamos poniendo hoy día en la mesa. Otro de los avances importantes que tenemos es que hoy día recién contamos con planes de gestión de cuencas. Es impresionante, porque en el fondo para tomar buenas decisiones uno necesita tener información. Y el Ministerio de Obras Públicas hoy día ha dispuesto un plan de gestión de cuencas. En el fondo se proyecta tener planes para las 101 cuencas del país, pero se dio inicio por las principales cuencas, que entiendo la Concagua está incluida en eso, y con eso vamos a poder tener información acerca de cuánta es el agua que en el fondo entra al sistema, cuánta es la que sale, y cuáles son las inversiones que pueden aportar
a resolver esta situación en el mediano y largo plazo. Eso significa embalse en algunos casos, tranques de menor tamaño, incluso en algunas cuencas del norte va a ser desalación, y también estamos pensando en esta región en cómo vamos supliendo o vamos dando agua para el consumo humano de las ciudades de la costa, para no tener que llevar agua, que es lo que estamos haciendo hoy día, desde la cordillera hasta Valparaíso, a todo el Gran Valparaíso. Entonces, ¿cómo vamos haciendo más eficiente el sistema completo? Es parte de la discusión actual. Yo veo al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en esta comisión de ministros de sequía que nos ha tocado participar, donde se han podido tomar estas decisiones, no solamente viendo la inversión, sino que incluyendo al ministro de Ciencias, por ejemplo, con este fondo, 6.000 millones, para poder tener proyectos para enfrentar la sequía en las distintas regiones, desarrollo social, medio ambiente. Esto es un problema complejo que requiere ser visto con todas sus aristas. Ministra, estamos a un mes del cambio de gobierno y yo me imagino, porque usted no ha salido de vacaciones, que ya tiene lista la carpeta del traspaso con un balance, entiendo, de su gestión. Y yo quiero preguntarle, ¿qué le va a decir a su colega, a su nuevo, digamos, a su reemplazo, en este caso? ¿Cuáles son, a su juicio, de decir, oye, aquí hay que poner ojo, y hay que poner ojo, es mi modesta opinión, como autoridad saliente? Bueno, en primer lugar, desearle lo mejor al futuro gobierno, al futuro ministro de Agricultura, y tenemos, tal como dicen ustedes, una carpeta para poder seguir caminando en distintas sendas. Lo primero es este cambio de mirada, que la agricultura no es solamente un sector económico, sino que es un sector que tiene un impacto profundo social y ambiental. Y por eso el dar continuidad a la Política Nacional de Desarrollo Rural, que yo diría que uno de nuestros grandes aportes durante este tiempo va a ser fundamental. Cómo entendemos este desarrollo rural territorial con sus necesidades sociales, económicas, ambientales y culturales. Y eso, avanzar en eso es fundamental. Lo otro es la estrategia de sustentabilidad. Cómo avanzamos en sustentabilidad es algo que ya no es una condición, sino más bien es algo que ya es necesario hacer, no es una opción, digamos, es una condición para seguir produciendo. Y todo lo que podemos avanzar también en modernización, en asociatividad, son distintas áreas, pero finalmente en esta nueva concepción de que el Ministerio de Agricultura tiene que estar incluido en las decisiones globales. Lo que está pasando en el agua, lo que se está discutiendo en la nueva Constitución con respecto al agua, tiene que incluir la visión rural, porque no podemos dejar las discusiones a nivel país solo en las grandes ciudades, sino que incluir esta particularidad del mundo rural, que es muy importante. Ministra, ayer durante nuestra entrega vespertina de Noticias tuve la suerte de conversar con el presidente de la primera sección del río Aconcagua, en donde manifestaba de que Codelco ha tenido una disposición bastante particular, está acatando las directrices que han colocado los organismos pertinentes, pero Anglo American va por otro camino. O sea, si se le indica que ocupe tal cantidad de recursos hídricos, ellos van por otro volumen. O sea, no están haciendo caso. La DGA tendría que jugar un rol importante, pero la DGA indica de que, tiene que ser, digamos, la primera sección quien coloque el tema sobre la mesa. O sea, se están dando la pelotita para allá, para acá. ¿Cómo se puede solucionar este problema que se suscita acá en el Valle de la Aconcagua? Bueno, esto es una problemática que nos va a acompañar por mucho tiempo. Llevamos estos años haciendo esta mesa Aconcagua, donde están los distintos actores, y creemos que es a través de estas instancias de diálogo donde cada uno pone sus opiniones, sus propuestas, y finalmente en pos de un objetivo que este año fue como resguardamos la seguridad hídrica para el consumo del Gran Valparaíso. A través de los aportes de cada uno es lo que se logró durante este tiempo, y es lo que vamos a tener que seguir trabajando. Ahí la DGA va a tener un rol muy importante, no solamente de fiscalizar, sino cómo nos vamos adaptando para que esto, a través de las distintas políticas, este año significaron el poder entregar agua de la primera, segunda y la tercera sección para poder llenar los aromos, pero sin duda va a requerir inversiones que permitan desalar agua, por ejemplo, para poder suplir esta agua para el consumo humano a nivel en Valparaíso, e incluir a todos los actores. En eso las mineras también son actores relevantes, y eso es parte de lo que se está haciendo en esta cuenca y en otras cuencas del país, porque somos todos parte del problema y de la solución.
Ministra, por su tiempo, las gracias y bueno, los micrófonos de la radio. Hay hartos saludos para usted a través del WhatsApp, ministra. Sí, eso está muy bueno. Oiga, aquí se ha ganado usted de nuestros auditores y auditoras el cariño. Me dice que simpática la ministra, qué cosas tan interesantes, me dice Jacqueline, está diciendo la ministra. Hay una persona que nos dice algo bien interesante aquí, dice que jamás las orillas de los ríos deberían de ser autorizadas actividades que no fueran de la agricultura, nos dice una auditora. Y hay varios saludos también para usted, así que se los traspasamos. Muchas gracias y agradecerle a todos los que trabajan en la agricultura. Oiga, llevamos 2 años de pandemia y las chilenas y chilenos nos hemos seguido alimentando gracias al trabajo que hacen ellos cada día en sus lugares, en los distintos rincones del país. La agricultura tenemos que relevarla como una actividad importante y no dejar pelea entre pequeños, medianos, grandes, sino que poner al sector completo y con todos sus aportes al país y subirnos a la mesa que muchas veces se transforma en una discusión urbana. Y ahí yo insisto, tenemos mucho que aportar desde el mundo rural. Buena estadía por acá, pues que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Julio, Mauricio, que estén bien y que tengan muy buen día ustedes también.